Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Job. Antes de empezar, quisiera confesarles algo, y es que cuando empiezo a estudiar el capítulo, antes de empezar a estudiar el capítulo, siempre me digo a mí mismo, voy a exponer el texto en un solo sermón. En un solo sermón voy a exponer el texto. Pero cuando empiezo a estudiarlo, se me pasa. Entonces, por esa razón, hoy vamos a estar viendo Job 22, versículos del 1 al 11. La buena noticia, hermanos, es que ya pasamos la mitad del libro. Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco. Job capítulo 22, versículos del 1 al 11. Vamos a estar orando antes de iniciar nuestro estudio en este texto. Oramos. Nuestro buen Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de escuchar tu palabra, de meditar en ella, oh Señor, y rogamos que tú seas con cada uno de nosotros, tanto los oyentes como en mi caso expositor. Todos necesitamos de la obra del Espíritu Santo, esa obra de gracia, mis hermanos, para que sus oídos estén atentos a recibir tu palabra, puedan llevar las enseñanzas y no sean oidores olvidadizos, sino también hacedores de tu palabra. Y yo, Señor, confiando en la obra del Espíritu Santo, de que tú vas a llevar la palabra según la necesidad de cada uno de los hermanos, ruego que tú me des la sabiduría para poder abordar todo el texto que tenemos para este tiempo, Señor, para alabanza de la gloria de tu gracia, para la gloria de tu nombre, oh Señor, para que podamos ser edificados. Oh Dios, sé conmigo, dame sabiduría para exponer el texto con elocuencia, Señor, y sobre todo para que tu nombre sea exaltado, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, Mark Twain fue un famoso escritor en el tiempo de los 1800, 1900, principios del 1900, finales del 1800. Y este hombre dijo una frase un tanto interesante. Él dijo lo siguiente: la historia no se repite, pero rima. La historia no se repite, pero rima. Ahora, él usa esta expresión para expresar, valga la redundancia, de que la historia es verdad, literalmente no tiene los mismos eventos con las mismas personas en los mismos momentos, pero que a pesar de eso hay ciertos patrones o similitudes en los acontecimientos que hagan que sean un tanto similares, sean bastante parecidos. Bueno, y he escogido esta expresión para iniciar porque el texto que vamos a estar estudiando en la tarde de hoy, vamos a encontrarnos a un Elifaz diciendo básicamente o parecidamente lo que ya ha dicho en el pasado, de forma parecida a lo que ya ha dicho en el pasado, pero también va a abordar otros temas un poco más agresivos para con Job. Y bueno, Elifaz inicia el tercer ciclo del diálogo de los amigos, entre los amigos de Job y Job. Habíamos dicho que el libro de Job tiene tres ciclos. En el primer ciclo, los amigos se contentan con hablar generalidades, o sea, el sufrimiento es el castigo por el pecado, capítulos del 4 al 14. Y cuando tocan estos temas, no están diciendo ni están aplicando esta doctrina a Job, sino solamente le dicen: mira, Job, el sufrimiento es castigo del pecado, examina tu situación. No se lo aplican. En el segundo ciclo, el tema es el destino de los malvados. Y entonces abordan la idea de que el impío o el malvado siempre es castigado. Capítulos del 15 al 21. Y entonces el punto de vista de Job entra en una abierta contradicción con el de sus amigos. No es consistente porque yo no he sido un impío. Yo no estoy obrando impíamente, no he obrado impíamente. Entonces, en el tercer ciclo de conversaciones, el tema en cuestión es este: ¿es realmente justo Job?
Eso es lo que se va a estar abordando y lo que se va a estar tratando del capítulo 22 al capítulo 31. Ahora, después de este capítulo, la relación entre Job y sus amigos se deteriora de una manera notable, a tal punto de que se producen algunos vituperios. De la semejanza de Job con el estado de los malvados, ellos llegan a decir: Job, tú eres un pecador, no hay otra salida, eres un pecador. Ahora sale de ellos, de la conversación de ellos, una ruptura total. Y vamos a notar al menos tres cosas en este tercer ciclo de diálogo, de conversación entre Job y los amigos. La primera es que Elifaz está acusando a Job de pecados supuestos. Él trae a la luz unos supuestos pecados. O sea, si usted ha leído el libro de Job a solas, en la noche, cuando está haciendo su devocional, al finalizar, usted dice: qué raro, ¿por qué Elifaz habla de Job de esta manera? Como si tuviera unos pecados tan escandalosos. ¿En qué parte me perdí de la historia de Job? Bueno, es que no es que Job haya cometido los pecados que vamos a estar estudiando, sino que Elifaz dice: tú definitivamente tuviste que haber hecho eso. Es lo único que a mí se me ocurre. Y vamos a explicar por qué. Eso es una de las cosas que vamos a encontrar en este tercer ciclo de diálogos. Lo segundo es que Bildad va a hablar y va brevemente a repetir su discurso. Por eso dije, la historia no se repite, pero rima. Y lo tercero que vamos a notar acerca de los amigos de Job es que Zofar, el tercer amigo, son tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Zofar ya no va a hablar. Zofar ya no habla en este tercer ciclo de conversaciones, de diálogos. Así que vamos a estar estudiando ahora el último intento de Elifaz contra Job, los versículos del 1 al 11. Ahora, Elifaz inicia su argumento, versículo 1 al 3. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Elifaz inicia su argumento bajo la idea, bajo la doctrina, bajo el entendimiento de la aceidad de Dios, la aceidad de Dios. El punto en cuestión sobre el cual Elifaz inicia su discurso es básicamente la aceidad de Dios. Y hermano, ¿qué es la aceidad de Dios? Bueno, la aceidad de Dios es la doctrina que enseña que Dios existe por sí mismo, en sí mismo y para sí mismo. Es decir, Dios no depende de nada ni de nadie para existir. No necesita de la creación ni de los seres humanos. Dios es completamente autosuficiente. O sea, como le dijo Dios a Moisés cuando le dijo: cuando me pregunten los hebreos quién es el que me envió, qué nombre les voy a decir, y Dios le dice: yo soy el que soy. O sea, yo no necesito a nadie más para ser Dios. Dios no necesita a nada para ser Dios. Él simplemente es Dios. Decía un filósofo: yo soy yo y mis circunstancias. Pero Dios es Dios y no necesita a nadie ni nada para ser Dios. Y por eso es que Elifaz dice otra vez: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Dice versículo 3: ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? O sea, ¿Dios gana algo con que tú seas más santo, o seas tan grande, o seas tan pequeño, o tengas lo que tengas? Elifaz pregunta si hay algo de lo que puedan hacer los seres humanos para beneficiar a Dios. La palabra hombre que usa Elifaz aquí, traerá el hombre, esa palabra es Heber, y hace hincapié a un hombre fuerte, a un guerrero, y también va de la mano con la palabra, y lleva el paralelo también de la palabra el que es sabio. Elifaz pregunta si entonces las personas más fuertes
y las personas más sabias del mundo tienen algo para ofrecerle a Dios en el cual Él pueda ser beneficiado con esto. Y por implicación, si cualquier hombre puede beneficiar a Dios. Esta pregunta obviamente es retórica. La respuesta es claramente, por supuesto que no. No hay nada que el hombre pueda hacer para beneficiar a Dios, porque Dios es Dios, Él es el que es. Elifaz entonces lo que demuestra es que la bondad del hombre, ni la bondad del hombre, ni la maldad del hombre hacen menguar o aumentan la felicidad de Dios. Mira, te voy a dar un ejemplo. Si tu hijo se porta bien contigo y te obedece durante toda una semana, es probable que tú seas el padre más feliz de la región durante esa semana. Y si tu hijo o tu hija se portan terriblemente mal durante esa semana, es posible que te sientas como el padre más infeliz de la región durante esa semana. Bueno, Dios no se ve afectado por lo que los hombres hagan o dejen de hacer. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. El principio de Elifaz es que la virtud solo es útil para quien la practica. Eso es lo que dice en el versículo 3, la parte B. O provecho de que tú hagas perfecto tus caminos. Versículo 2, perdón, dice, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. O sea, si tú eres sabio, si tú eres inteligente, si tú eres bueno en tus caminos, adivina quién va a ganar por esto. Tú mismo. Dios no va a ganar nada. Y lo otro que está argumentando Elifaz es esto: Dios está demasiado arriba, está demasiado en alto para depender de las acciones buenas o malas de los hombres. No saca provecho alguno y por tanto Job es una pretensión infantil pensar que tiene interés particular en la virtud del justo. Dios no tiene, dice Elifaz, o lo que está argumentando, o lo que hay detrás es, Dios no tiene no tiene ningún interés particular en la virtud de los hombres justos. Por tanto, dice Elifaz, o lo que dicen las palabras de Elifaz es, por tanto, cuando corrige a alguno y le lleva a juicio, es porque éste no ha sido fiel a los mandatos divinos, se ha alejado de la virtud de la piedad o del temor que le debe. Versículo 4 dice así, en pregunta, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? O sea, la bondad y la virtud que hayas tenido, Dios no se va a mover por eso, pero si has actuado mal y estás poniendo en desorden la creación, Dios sí va a actuar por eso. Y es por eso que todo lo que se te está viniendo es producto del pecado y de la maldad que hay en ti. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de estas palabras de Elifaz? Porque sí, es verdad, Elifaz está sacando un poco las cosas de su control y de su orden, pero tiene que tener una aplicación práctica para nosotros como cristianos. Mis hermanos, es verdad que Dios es autosuficiente. Dios es autosuficiente. La cuestión es, si es Dios indiferente ante las buenas obras de los cristianos. Si Dios es autosuficiente y no depende de absolutamente nada ni nadie, la pregunta sería entonces, ¿Dios es indiferente a las buenas obras de los cristianos? Por supuesto que no. Elifaz que está reaccionando a la idea de Job acerca de que Dios es indiferente a la maldad humana, porque eso lo vimos en el capítulo 21. En el capítulo 21, Job dice que los malvados dicen que sabe Dios, que sabe Dios. Y Elifaz dice, no, un momento, espérate, no es que Dios sea indiferente a la maldad humana, es que Él está en lo grande y no necesita nada ni nadie.
Elifaz está reaccionando a lo que Job dijo en el capítulo 21, pero cae en el error opuesto de pensar que Dios es indiferente a la vida de piedad de los hombres. Dios no es indiferente a la vida de piedad de los hombres, de sus hijos, de su pueblo. De hecho, eso es lo que vemos en el capítulo 1. Esa fue la situación, esa fue lo que desencadenó todos los eventos que Job estaba sufriendo y que estaba pasando. Dios nunca fue indiferente a un hombre en la tierra de Uz que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios no fue indiferente a eso. Dios no es indiferente a la piedad de los hombres, de sus hijos, de sus hijos. Es Dios mismo, de hecho, el que ha puesto buenas obras en Cristo Jesús para que andemos en ellas. Es lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y no solamente Dios no es indiferente, sino que Él también la recompensa y la recuerda. En Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora, acerca de la aceidad de Dios, hermanos, esta juega un papel importante en lo que Elifaz está intentando argumentar contra Job. Pero como lo he dicho, Elifaz está malinterpretando sus implicaciones. En Hechos, el capítulo 17, versículo 24 y 25, cuando Pablo se encuentra en la ciudad de Atenas, él está viendo toda la idolatría y está viendo un altar ahí que dice al Dios no conocido, y ya sabemos lo que pasa en ese momento. Pablo empieza a predicar y entonces Pablo dice lo siguiente en Hechos capítulo 17, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, versículo 24, salta al 25 y dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, Dios no necesita absolutamente nada ni absolutamente a nadie. El problema es, hermanos, que Elifaz cae en el error de negar el carácter relacional de Dios. El carácter relacional de Dios. O sea, como Dios no depende de nosotros, entonces le somos indiferentes. Le somos indiferentes. Eso es lo que dice el versículo 3. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? Si ya eres justificado y Dios en el cielo dirá, qué bueno, no me afecta, no va a pasar nada conmigo. No, por supuesto que no. Ese es el gran error. Esto no es así. Y obviamente solo por medio de la obra preciosa de Cristo es que nosotros podemos entender la maravillosa manera en la que se tiene que ver la aceidad de Dios, porque la aceidad de Dios en Cristo se logra equilibrar con la doctrina del amor, la gracia y la relación entre Dios y los hombres. O sea, Dios no nos necesita, no nos necesitaba y no nos necesitaría para ser el ser más feliz, más perfecto o más completo. Él ya es, era y siempre será el ser más perfecto, más completo y más feliz en toda la eternidad. Pero ese Dios tan grande que no nos necesitaba, ha elegido libremente amarnos y relacionarse con nosotros y glorificarse en nuestra redención por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Dice el apóstol Juan,
y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra y habitó entre nosotros también puede traducirse como tabernáculo, o sea, Dios puso su tienda en este lugar para habitar entre nosotros como uno de nosotros, pero sin pecado. Por eso es que Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, por favor, no pierdan de vista la idea y la doctrina de la seidad de Dios. Dios no necesitaba de ninguno de nosotros para ser Dios. No necesitaba demostrar su amor. No necesitaba morir por pecadores. No necesitaba dejar su gloria. Pero Él lo hizo. Él lo hizo. Dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, Dios no nos ama porque nos necesite, sino porque ha querido hacerlo. Él nos ama porque ha querido hacerlo. No hay ninguna razón para que Dios nos amara, para Él poder ser más Dios. Y Él lo hizo. Hermanos, la seidad de Dios exalta su amor, porque el amor de Dios es un amor totalmente libre, no condicionado, no interesado. Dios no dice, si haces tal cosa, te amo porque tal cosa. No, Él nos amó libremente. Y entender estas verdades tiene importantes implicaciones, hermanos, porque nos libera del legalismo y del miedo de ganarse el favor de Dios. Si Dios no nos necesita, entonces no amó al mundo porque nosotros lo merecíamos. Nos amó por gracia. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Hermanos, este era el problema de los fariseos. Este es el problema de todas las religiones que están fuera de Cristo, que intentan hacer algo para ganarse el favor de Dios, porque creen que se pueden ganar el favor de Dios. Pero nosotros entendemos de que si Dios no nos necesita y nos ha amado, lo hizo por pura gracia. O sea, ya tú no oras ni lees la Biblia o intentas hacer buenas obras para que Dios te acepte. Lo haces porque ya eres aceptado y sabes y entiendes que Él se deleita en caminar contigo. Ese fue el problema de los fariseos. Una vez más, los fariseos se cuidaban de todas y cada una de las cosas para estar seguros de que no iban a ofender a Dios en ningún punto de la ley. Los fariseos tenían una serie de reglas a tal punto de que si tú ibas caminando en el día de reposo y te caía lluvia y te mojabas, no te podías mover hasta que se secara la ropa, porque te era prohibido llevar carga el día de reposo y la ropa mojada era carga. Así eran los extremos del legalismo y otro montón de casos más. Otro montón de casos más. Pero nosotros entendemos, no hay nada que yo tenga que hacer para ganarme el favor de Dios. Porque en Cristo soy acepto, soy aceptado. Entender la seidad de Dios permite entonces fomentar humildad y reverencia. Si Dios no nos necesita, entonces todo lo que somos y todo lo que tenemos es por pura misericordia. Es por pura misericordia.
Mira, mi hermano, hermana, Dios no te necesita a ti ni a mí para llevar a cabo su obra. Más bien considérate dichoso por poder servirle a Él, con los dones que Él te ha dado, de la forma en que Él te permite hacerlo. Él no te necesita. Como dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y otra vez, la seidad de Dios enaltece el amor de Dios. Dios no nos ama por carencia, sino por elección. Y eligió amar, buscar y salvar a personas pecadoras. Dice Romanos 5, del 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hermanos, el amor de Dios es perfecto. Es perfecto. O sea, Dios no nos ama más cuando tenemos una comunión constante con Él. Imagínate que tú tienes un mes en el que estás leyendo la Biblia sin fallar todos los días, 2 veces en la mañana cuando te levantas y antes de acostarte, y oras 3 veces como Daniel, en la mañana, en la tarde y en la noche, y tú sientes esa comunión que rebosa en tu corazón. Mira, Dios no te ama más por eso. Dios no te ama más por eso, porque el amor de Dios es perfecto, es perfecto. Cuando algo es perfecto no va a cambiar, no va a cambiar. Y Él tampoco te ama menos cuando tienes una lucha y estás en una situación tan inconstante y te ves a ti mismo fallando una y otra vez. Él no te ama menos. Él nos ama con un amor perfecto, perfecto. Su amor, hermanos, su amor es perfecto y es constante porque nunca dependió de nosotros, sino de Él. Dependió de Él. Hermanos, esto trae consuelo, un consuelo profundo y una estabilidad emocional y espiritual. Déjame repetir esto. Esto trae consuelo profundo y estabilidad emocional y espiritual. Decía Charles Spurgeon, aquel que cuenta las estrellas y las llama por sus nombres, no corre el riesgo de olvidarse de sus propios hijos. Mi hermano, Dios no se ha olvidado de ti, ni se ha olvidado de mí. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso cuando suceden cosas inesperadas, noticias que afectan la dinámica de tu día a día y tus planes se ven frustrados? ¿Tú descansas en ese perfecto y maravilloso amor de Dios que no cambia, que sabe que es lo mejor para ti y para mí? Es ese amor de Dios sobre el cual reposa tu cabeza en las noches cuando duermes. La seidad de Dios nos recuerda que Dios no nos necesita, pero nos ama profundamente en Cristo. No ganamos su amor, pero Él se complace en nuestra obediencia en Cristo. No dependemos de nuestro rendimiento espiritual para ser aceptados, sino de su gracia. A veces las empresas tienen que hacer un recorte de personal y empiezan a revisar cómo anda el rendimiento de los empleados. Este está un poco malo, creo que mejor hay que recortarlo y nos vamos a dejar lo que son buenos. Mira, el amor de Dios no depende de nuestro rendimiento espiritual. Nuestra vida de devocional no es un medio para manipular a Dios, sino una respuesta amorosa a su autosuficiente bondad. Gloria a Dios que por medio de Cristo podemos entender correctamente la doctrina de la seidad de Dios. Pregunta Elifaz, ¿tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Sí, sí lo tiene en Cristo Jesús, en esas buenas obras que Él ha preparado para con nosotros, para nosotros. Como dice Eclesiastés 9:7,
anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Pero Elifaz no sabe, ni entiende, ni percibe todas estas gloriosas verdades, y es por eso que ahora ha juzgado falsamente a Job. Versículos 5 al 11. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Elifaz presupone que Job ha cometido estos pecados, y estos señalamientos que Elifaz está haciendo se atribuye a una persona adinerada para la época y que eran adinerados de manera deshonesta. O sea, Elifaz lo que le está diciendo a Job es: Job, mira, tú incrementaste tus riquezas porque en todas las oportunidades que tuviste para ayudar al prójimo, fuiste un oportunista y te aprovechaste de la situación para despojarlo cada vez más, para no ayudar. Y esto es porque eras un codicioso. Exigiste y obligaste a tus propios parientes a desprenderse de cosas que son vitales para su vida diaria y su bienestar, sin una causa realmente válida. Eso es lo que nos dice el versículo 6. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, los hermanos de la sangre, sus propios hermanos. Dice, o sea, usted les quitó la ropa a ellos, argumentando que necesitaba ropa, pero no era cierto, dice Job, no era cierto. Y despojaste de sus ropas a los desnudos, o sea, le quitaste la ropa a los pobres, algo que se prohíbe al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 22, 26. Dice Éxodo 22, versículos 26 y 27. Dice así: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, o sea, no tiene con qué pagarte y te va a dar la capa, te va a dar la túnica, perdón, te va a dar la túnica, la capa, dice, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo es eso su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. La ley del pueblo de Israel era esto: si venía alguien a ti, necesitaba algo y te daba la vestimenta como una prenda de que te lo iba a pagar y te lo iba a devolver, si a la puesta del día no te lo ha devuelto porque no tenía cómo devolvértelo en ese momento, tú no te vas a dejar esa prenda. Él tiene que dormir abrigado en la noche, se tiene que cubrir del frío, devuélvesela. Y Elifaz dice: despojaste de sus ropas a los desnudos. Tú no hiciste eso, Job. ¿Veías a alguien que estaba en necesidad? Te daban la ropa, tú no la devolvías, tú te la dejabas, se quedaba contigo, te aprovechaste de ellos, te negaste a compartir para las necesidades básicas de un extranjero. Versículo 7, la parte A, dice: no diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. El alojamiento del cansado viajero se consideraba en el Oriente un deber de primer orden. Cuando alguien caminaba y las distancias eran tan largas de un lado a otro, necesitaban dónde pasar la noche y llegaba y tocaban, ¿verdad? Para pedir hospedaje, algún lugar para resguardarse la noche. Venía sediento, venía con hambre. Job cerraba la puerta y dice: aquí no recibimos a gente así. Aquí no hay agua ni hay pan.
Isaías capítulo 21, versículo 14 dice: salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de tierra de Tema, socorred con pan al que huye. ¿Recuerdan a Lázaro? En Lucas 16, 21, dice la Biblia que él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, era un hombre con mucho dinero, que esas migajas que caían eran muchas, suficientes para saciar a un mendigo, y el rico nunca se las llevó. Nunca se las llevó, porque ese Lázaro, ese hombre mendigo, siempre estuvo con hambre, todo el tiempo, y la comida se desperdiciaba, se botaba, y ese mendigo nunca podía saciarse. Dice Elifaz: tú hacías lo mismo. Job, tú eras un agarrado y no le dabas nada a nadie. Por eso es que tienes dinero. Tenía dinero, perdón. Versículo 8. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. Tú eras un terrateniente, un hombre con poder, un hombre privilegiado, y que en lugar de bendecir a otros, abusaste de tu poder. Versículo 9. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Has pisoteado a las personas más vulnerables de la sociedad, las viudas, y a los huérfanos que no tienen a nadie que los defienda. Dice, la expresión brazos quebrados significa los destruiste con fuerza. Eso era lo que hacías con esta gente. Y es por eso que Elifaz dice: estas son las causas de tu sufrimiento. Por eso dice, por tanto, versículo 10, por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Aquí está Job, el más grande de todos los pueblos del oriente, tirando de su peso, disfrutando de su posición privilegiada para pisotear a los débiles, para explotarles con su poder, para su propio disfrute. Por eso no es de extrañar que Dios te castigue, Job. El punto de Elifaz es que en lugar de ser compasivo y misericordioso con sus semejantes, en lugar de que Job atendiera a sus prójimos, él más bien se mostró indiferente, abusivo, desinteresado. Y esto era algo altamente condenable, y más viniendo de una persona con las capacidades para hacer el bien. Job tenía toda la capacidad para hacer el bien a estas personas que estaban en una situación realmente de necesidad. En la ley del pueblo de Israel estaba claramente establecido que no debía existir una discriminación hacia los prójimos. Hacia los prójimos. En Levítico capítulo 19, versículos 15 y 18. Vamos a leer Levíticos 19. Versículos 15 al 18. Dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Yo, Jehová. Hay una serie de leyes y una serie de ordenanzas las cuales Dios está estableciendo, y nota cómo la palabra sale una y otra vez: a tu prójimo, a tu prójimo, a tu prójimo. No debía haber una discriminación para los prójimos, y
termina, me encanta cómo termina, dice, en conclusión, es como si fuera, en conclusión, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la firma es, yo, Jehová. Si alguien pregunta quién lo mando yo, dice el Señor. Lo mando yo. Ahora, alguien preguntó por ahí para justificarse, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Vamos a Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. No perdamos de vista de que Elifaz está acusando a Job de que Job nunca atendió ni ayudó a un grupo de personas que se pueden resumir bajo la palabra prójimo. O sea, Elifaz nunca cuidó ni ayudó a sus prójimos. Y en el capítulo 10, versículos 25 al 37 dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Note que son dos preguntas diferentes. No es, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? No, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo estás leyendo que no estás sabiendo que me estás preguntando eso? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Los judíos tenían una pasión por las definiciones. Les gustaba ver el significado exacto, correcto y perfecto y acertado de las palabras. Y por eso los rabinos se preguntaban quién era el prójimo. Los más estrechos contestaban que el prójimo era otro judío. O sea, nada más. ¿Quién es mi prójimo? Otro judío y nada más. Algunos hasta llegaban a decir, oiga esto, hermano, algunos llegaban hasta a decir que era ilegal ayudar a una mujer gentil en el momento del parto. Recuerden, estaban judíos y gentiles, ¿verdad? Los gentiles eran los que no eran considerados del pueblo de Dios. Bueno, ellos llegaron a decir en algún momento que era ilegal ayudar a una mujer gentil que estaba en la labor de parto, porque eso solo sería ayudar a que hubiera otro gentil en el mundo. Por eso ni siquiera podían ayudar a una gentil. A lo que Jesús demuestra quién es el prójimo de cada uno de nosotros con la parábola del buen samaritano. Y sigue diciendo, versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, una persona que no entendía la ley para ellos, una persona que no conocía correctamente a Dios para ellos, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuidó de él. La idea de Jesús es esta, en términos generales, es el prójimo es aquella persona que tú ves que está en una situación de real necesidad. Así de simple, así de llano. O sea, cualquier persona de cualquier nación es lo que está diciendo Jesús. Cualquier persona de cualquier nación que está en necesidad es nuestro prójimo, es lo que está diciendo Jesús. La ayuda debe ser práctica y no limitarse a sentirlo mucho. Y la compasión para ser real tiene que desembocar en obras. Ahora, una vez más, no perdamos de vista
que Elifaz está acusando a Job de que él no ayudó a su prójimo, no amaba a sus prójimos. La aplicación práctica, hermanos, es esta. ¿Cómo está tu amor para con el prójimo? ¿Cómo está nuestro amor para con nuestro prójimo inmediato? Déjame traer unos ejemplos que tal vez tú no estás fallando en esto y tampoco quiero cargar las conciencias de nadie con legalismo. Lo que quiero que hagamos es alimentar nuestras conciencias bajo ciertos escenarios. Aquí en nuestra iglesia tenemos la costumbre de traer una canasta de víveres para una persona y se la damos a una persona que está en necesidad para ayudar a nuestro prójimo. Y a veces se pide diferentes cosas, arroz, todos los alimentos no perecederos. Cuando te toca traer a ti lo que tú traes, quiero ser lo más claro y transparente posible con cada uno de nosotros. Cuando tú traes lo que traes, ¿de qué marca lo traes? O sea, la canasta de víveres la llenas con marcas que tú en tu casa consumes o traes marcas que son más baratas pero que sirven para ayudar en la canasta. Ahora, es probable que tú no hagas eso, pero eso es una realidad de cómo está nuestro amor para con el prójimo. Saben, la idea de la canasta es también, decía un pastor, la idea de una canasta de víveres es que tú traigas de lo que tú tienes en tu casa, de las marcas que tú compras, de lo que tú consumes habitualmente, no algo de menor calidad, no algo de una categoría más baja. Otra vez, ¿cómo está tu amor para con tu prójimo? Imagina que tienes un carro, tu carro te está dando problemas, está fallándote en algo que solo tú sabes y que solo con el tiempo te das cuenta que está fallando. Y sabes que repararlo es muy caro. Así que decides venderlo porque te quieres deshacer de ese problema. No quieres seguir más con ese problema. Que el que lo compre se encargue. Y son consejos que uno ha escuchado, consejos de malos, dice Salmo 1. Ustedes saben que los consejos de los malos no siempre son malos consejos, pero son consejos de malos, porque su corazón no es recto para con Dios. Cuando viene una persona a la iglesia, ¿cómo está tu amor para con esa persona nueva, ese prójimo? ¿Le das la bienvenida? ¿Le recibes? ¿Le haces sentir bienvenido? ¿Sabes? Santiago dijo eso en el capítulo 2, versículos 5 al 9. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado, dice, al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Cómo está, otra vez, cómo está tu amor para con tu prójimo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Miren, existen diferentes tipos de gobiernos y todos son sugestivos. La monarquía, un rey gobernando. Oligarquía, un grupo minoritario que gobierna. La aristocracia, un grupo que goza del poder y privilegio centrado en una élite de personas. La plutocracia, una situación en la que los ricos ejercen influencia en el gobierno. Y la democracia, que quiere decir el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bueno, hermanos, el cristianismo es la única verdadera democracia porque es un estado cristiano donde cada uno debe pensar tanto en su prójimo como en sí mismo. ¿Cómo está tu amor para con tu prójimo? ¿Lo amas?
La pregunta es, ¿lo amas como a ti mismo? ¿Lo amas como a ti mismo? Piensa en esto. Tú recibirías un carro que sabes que está dañado, que te está vendiendo otra persona. Tú consumirías ciertos productos que sabes que están ahí, de ciertas marcas. Perdón que sea tan enfático en esto, pero son cosas que pasan. Y alguien pregunta, ¿y qué significa como a mí mismo? ¿Qué significa amar a mi prójimo como a mí mismo? Y alguien preguntó, ¿qué significa, quién es el prójimo? Alguien pueda preguntar, ¿y qué significa como a mí mismo? Lucas 6:31, Jesús responde, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Como lo diría la versión internacional más simple, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Así de simple. Y vamos a ir un poco más fino en tratar a los demás como nos gustaría que nos traten. Esposos, ¿cómo aman a sus esposas? Como a ustedes mismos. ¿Les hablan como a ustedes les gustaría que les hablen? Y esposas, ¿cómo aman a sus esposos? ¿Responden como les gustaría que les respondieran? Hijos, ¿cómo tratan a sus padres? Padres, ¿cómo tratan a sus hijos? A nivel de matrimonio, nuestro prójimo más cercano es nuestra esposa. El esposo es es el prójimo más cercano. Mi pregunta es, ¿lo amas como a ti mismo? ¿Lo amas como a ti mismo? Hermanos, el ejemplo de nuestro imitar en este tema es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. En Juan 8:48, en Juan 8:48 dice la escritura, Juan 8:48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Hermanos, Jesús sabía que de él decían que él era un samaritano porque malinterpretaba la ley. Y Jesús les dice, sí, yo soy el samaritano, yo soy el buen samaritano de esa parábola. Él es el buen samaritano que cuando nos vio no nos encontró medio muertos, nos encontró completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él fue movido a misericordia por nosotros. Y teniendo esa escena en mente y esa imagen de cada uno de nosotros como los muertos, podemos aplicar las palabras correctamente al final de la parábola de Jesús. Al final Jesús les pregunta, ¿quién creen que es el correcto en la parábola? Lucas capítulo 10, él dice, versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el intérprete, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, es Jesús, el buen samaritano, que nos está diciendo, ve y haz tú lo mismo con los demás. Ve y haz tú lo mismo con los demás. Me encanta Pablo como lo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5, la parte A dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro molde, Él es la persona a la que tenemos que imitar a la hora de amar a nuestros prójimos, amarlos como a nosotros mismos. Es Cristo Jesús y Él es el que nos dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo, porque son nuestras buenas obras las que glorifican al Padre. En Mateo, cuando Jesús está hablando acerca de la luz del mundo, dice, vosotros sois la luz del mundo. Es interesante porque en otro texto dice, yo soy la luz del mundo.
Entonces, ¿quién es la luz del mundo? Al final, es Cristo Jesús, el que mora en cada uno de nosotros, que hemos creído en Él, y por lo tanto somos la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de la manera sacrificial que eso implica, no es para que digan qué buen cristiano que eres. No, es para que digan de verdad, ese es el Dios verdadero. Ese Dios es el Dios verdadero. El Dios que mueve a esa persona a amar a los demás como a sí mismo. Hay ciertas cadenas de hoteles que tienen ciertas reglas y tienen la famosa regla de oro, y la regla de oro de esos hoteles es tratar a los demás como nos gustaría que nos traten. De hecho, una vez estaba en una charla, en una inducción en un hotel, y decían, ¿cuál es la regla de oro del hotel? Y decían, es tratar a los demás como nos gustaría que nos traten. Y esa regla de oro fue, ¿quién es el autor de esa regla de oro? Y alguien por ahí levanta la mano y dice, esa regla de oro es la que Jesús dijo cuando vino a la tierra. Y el expositor se queda ahí como tambaleando un poco, ¿verdad? Dice, sí, pero fue nuestro fundador del hotel, y es por esa razón que nuestro hotel ha permanecido por tantos años y todavía sigue creciendo. Hermanos, los impíos saben usar eso, pero no lo usan para la gloria de Dios. Los cristianos sí debemos hacer uso de las palabras de Dios para la gloria de Dios en nuestras obras. Termino con esto, con una frase de Charles Spurgeon diciendo lo siguiente: vivamos la vida de Cristo en público. Tomemos conciencia de que exhibimos a nuestro Maestro y no a nosotros mismos, para que podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Gracias, oh Señor, por ese tiempo en el que podemos meditar en tu palabra. Rogamos, oh Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros y que durante esta semana podamos meditar en las maravillas de tu ley. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.